Olá, estamos aqui em frente ao cemitério da Recoleta, na Argentina, Buenos Aires, para mostrar um pouco da história desse local tão famoso no mundo todo. Se você não conhece a história de Evita Peron, sugiro que clique aqui no card para conhecer antes de ver esse vídeo. Aqui é Denise de Fonseca, do Mapa Mistério. Estamos viendo cómo el cementerio, que ya tiene 200 años, el cementerio de Recoleta, se fue transformando con el paso del tiempo en el cementerio de la élite porteña, ¿no? De las familias que tenían dinero, que iban accediendo a estos espacios, que además con el tiempo fue marcando el prestigio de las familias. Por eso es que las familias también tenían interés en tener un espacio en este lugar. Ese es uno de los mausoleos más importantes. No había una reglamentación a la hora de construir. En este caso, una familia que eran terratenientes, dueños de estancias, dueños de saladeros, dueños de campos, de ganado. Bueno, contrató en este caso un arquitecto francés que realizó esta obra, el arquitecto Louis Dubois. Así es que entonces un arquitecto francés, Louis Dubois, hace la obra y un escultor italiano va a realizar este grupo escultórico, que en realidad es una copia. Su original se encuentra en el cementerio Staglieno en Génova. Representa la parábola de las vírgenes prudentes, y aquí lo que vemos es el mármol de Carrara. Entonces esta representación de una virgen alimentando esa llama con aceites que se guardaban aquí en estas ánforas, en estos recipientes. Arriba también tenemos la cruz latina y el texto dice en latín: la cruz es la única esperanza. Luego a ambos lados la X y la P, que es un símbolo cristiano también, el crismón, que significa Cristo, que lo vamos a ver muy presente también aquí en el cementerio. Esto nos muestra que las familias realmente invertían mucho dinero, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de 35 metros cuadrados totales de superficie de construcción. Los materiales eran traídos desde Europa y bueno, se marcaba obviamente el prestigio de estas familias. Vamos a acercarnos por este sector para que vean cómo es el interior. En este caso ustedes van a ver un sector, una escalera, ¿no? Que es la que baja a los subsuelos. En general la mayoría aquí de estas construcciones tienen subsuelos, 1 o 2. El hecho de que los féretros se vean es una característica también de este cementerio y está ligado a ese prestigio, porque cuando se traía el féretro aquí se hacía todo un recorrido especial por Buenos Aires en carruajes muy importantes, tirados por caballos, y se traía entonces al difunto hasta este lugar, y el valor de la madera con que estaba construido ese féretro, la cantidad de herrajes que tenía, el diseño, marcaba también el prestigio de quien había fallecido. Entonces también se dejaba a la vista, se llamaba muerte a vista, como, bueno, el prestigio también está a través de este espacio y a través de este contenedor de ese difunto. Así que por eso también esa costumbre viene de esa época, finales del siglo XIX y comienzos del XX. Aquí también vemos un sector de oración. Generalmente son como pequeñas iglesias, ¿no es cierto? Esta no tan pequeña en este caso, por eso van a ver un altar de mármol y arriba muchos vitrales. También esta es otra característica, ¿no?, del patrimonio artístico del cementerio. Hay más de 2.500 vitrales, bueno, a lo largo de este espacio, con lo cual, bueno, también se nota que había una inversión importante, ¿no es cierto? Porque los vitrales siempre han sido un material muy caro que se traía desde Europa y bueno, y que también está presente en este espacio y con la piedra. Y aquí además utiliza otra temática. Aquí va más por lo que es el fallecimiento, el silencio de la muerte, la resurrección, ¿no?, la tristeza. Así que también está representado aquí el infinito, ¿no?, en estos grupos escultóricos bellísimos también. Así como se usó mucho mármol de Carrara, también se usó mucho granito. Y es lo que vemos, por ejemplo, aquí, el granito, que es marcaba muy elegante, es costoso, es algo que perdura a lo largo del tiempo, es muy elegante en la construcción, así que se utilizó mucho este material.
Y también en cuanto a la arquitectura, aquí no hay estilos puros en las construcciones, sino, por eso hablamos de eclecticismo en la arquitectura, pero sí hay ciertas líneas arquitectónicas que nos llevan a algunos estilos. Por ejemplo, lo tradicional, esto neoclásico, ¿no es cierto? Parece como un pequeño templo neoclásico, el frontis triangular, aquí el friso, las columnas, en este caso dóricas. Bueno, muchas familias tradicionales también recurrieron a estos estilos para construir sus bóvedas. Y acá, por ejemplo, nos podemos acercar y pueden ver algunos de esos vitrales bellísimos, ¿no?, de los que hablábamos. La mayoría tienen temáticas religiosas, pues, y son realmente obras de arte. Uno de los estilos muy presentes también en el cementerio es el Art Nouveau, ¿sí? Porque es propio de comienzos del siglo XX, coincidió con una gran época aquí en el cementerio. Así que todo lo que es la línea curva, las flores, los elementos vegetales, mucho movimiento también en la construcción propio de ese Art Nouveau, también están presentes en estas construcciones. Muchas de ellas seguramente aparecían en un catálogo porque hay muchas similares en este estilo, así que las familias podían contratar arquitectos directamente, a veces arquitectos europeos que no conocían Buenos Aires, pero que mandaban esos proyectos que luego se hacían aquí, y bueno, también por catálogo se podían elegir. Fíjense que en este espacio tan chiquitito tenemos 4 representaciones muy distintas, porque al lado de algo Art Nouveau, algo neoclásico, de nuevo la línea recta, ¿no es cierto?, esa sobriedad en las formas, el frontis triangular, las pilastras, los capiteles, y de este lado algo que nos lleva más también a la sobriedad del Art Deco, que es propio, bueno, lo que nos llevó después del Art Nouveau, esa línea también recta, la sobriedad en esa construcción. Y en este mismo espacio, fíjense que las puertas son diferentes en los estilos, ¿no es cierto?, de los diseños incluso. En un espacio tan chiquitito, 4 puertas diferentes. Podríamos hacer un recorrido, bueno, solo señalizando puertas, y sería muy interesante también, porque esto nos marca que todo era tenido en cuenta en la construcción, y que la puerta también tiene un símbolo, que es ese paso hacia la vida eterna, hacia ese sector sagrado, ¿no?, diferenciándolo de lo profano. Así que también, más allá de ese símbolo, muchas veces está resaltado a través de estos diseños artísticos. Aquí, por ejemplo, las cruces, ¿no es cierto? Y aquí, en este caso, el Santo Sudario, que representa también la resurrección. Así que mucho de esto también representado aquí. Vamos a salir por acá, porque hablando de esculturas, hay una escultura bellísima aquí que me gustaría mostrarles. Realizada también en mármol de Carrara. Esta bóveda pertenece a Marco Avellaneda, fue un político del siglo XIX. Él durante 11 años fue presidente de la Cámara de Diputados. Por eso, fíjense, la construcción es como un hemiciclo, ¿no? Como justamente como la Cámara de Diputados, con esta misma forma. En esos 3 altos relieves están representados distintos momentos de su vida política, trabajando aquí en su escritorio, en su gabinete, allí, bueno, representado, ¿no?, en el centro del cuerpo entero, y allí en la banca. Y fíjense que además aparece aquí esta imagen realizada en mármol de Carrara, bellísima, ¿no es cierto? Todo este trabajo de los pliegues en las mantas, en la vestimenta.
de esta mujer que es una doliente, ¿no es cierto?, que llora, ¿sí?, frente a esta pérdida. Y aquí la aparición justamente de una rosa que nos está hablando también de esa vida que se ha terminado, ¿no? La rosa también significa en estos espacios, ustedes vieron que más allá de la belleza exterior que tienen las rosas, tiene algo etéreo que es el aroma, ¿no es cierto?, su perfume. Y en este caso la simbología de ese aroma, que es eso que se percibe pero que no se puede ver, es justamente el alma. Entonces es una simbología también que representa el alma, ¿no?, y esa vida eterna a través de esa flor que se ha marchitado, ¿no?, pero que sigue persistiendo lo más importante y esa esencia que es su perfume, que es el alma en este caso. Vamos a dar la vueltita por acá. De este lado vamos a encontrar otro símbolo, que son los búhos, ¿sí?, que están representando la sabiduría, y que también dentro de la simbología funeraria es, bueno, en historia, muchas veces algunas de estas simbologías o las culturas lo relacionan con quien anuncia la muerte, ¿no es cierto?, también, pero sobre todo está presente en relación a la sabiduría. Vamos a avanzar otro poquito. Bueno, nos vamos a detener un momentito acá. Lo voy a poner acá así, no me llega el sol. Ustedes si quieren quédense ahí, está perfecto. Yo me pongo acá para que el sol no me dé los ojos, porque si no, no los puedo mirar. Bueno, llegamos al otro lado del cementerio. Por acá estamos. Bueno, llegamos al otro lado, llama muchas veces la atención que el cementerio está en medio del barrio, ¿no?, con mucha actividad. Los cementerios están alejados en la periferia, y así era originalmente en 1822 cuando se abrió el cementerio. Lo que sucede es que obviamente la ciudad creció tanto que lo abrazó de alguna manera al crecer. Y bueno, se ensamblaron perfectamente la vida de Recoleta con la del cementerio. Bueno, en todas estas bóvedas que estuvimos viendo, vimos gran variedad, y esta también es una muy original, ¿no es cierto?, diferente a todo lo que hemos visto, es una de las más bonitas también, y tiene una historia y tiene una leyenda. Yo no sé si a ustedes les gustan las leyendas. Sí. Entonces, primero vamos a ir a presentar quién es, ¿no es cierto?, este personaje que está aquí en el centro de la escena, que se llamaba Salvador María del Carril. Fue un político argentino del siglo XIX, de la provincia de San Juan. ¿Hay argentinos en el grupo? Ah, ahí está, para saber si tenía que aclarar alguna cosa, si tenía algún argentino, no, solamente para saber sobre el material que vamos a hablar. Fue gobernador de la provincia de San Juan, una de las provincias de la zona de Cuyo de nuestro país, un hombre muy vinculado con nuestra política de finales del siglo XIX. Se casa en un momento con una joven que se llamaba Tiburcia Domínguez. Por temas políticos él se tiene que exiliar en un momento, él viaja entonces a Uruguay. Estando allí en Uruguay conoce a una joven que también estaba exiliada, ella se llamaba Tiburcia, se casan en ese momento del exilio, viven unos cuantos años allí, tienen hijos, pero pasan momentos muy difíciles, ¿no?, de muchas necesidades económicas. Cuando la situación política mejora a favor del partido al cual representaba Salvador, vuelven a Buenos Aires y bueno, ahí comienza él nuevamente su carrera política, que lo lleva a ser incluso hasta vicepresidente de la Confederación Argentina. Bueno, también crece su fortuna, podríamos decir, ¿no?, porque hereda una fortuna importante, empieza a comprar campos, tenía una residencia en el centro, bueno, un buen pasar, ¿no es cierto?, un hombre muy influyente por aquellos años. Bueno, todo esto lo podemos encontrar en cualquier archivo histórico porque es parte de la historia, pero se coló la leyenda aquí en esta historia, ¿no? Y hay una leyenda que dice que pasados los años y ya ubicados aquí en Buenos Aires, Salvador y Tiburcia tienen un problema en su matrimonio. Y el origen del problema era que, según Salvador, su esposa Tiburcia gastaba mucho dinero en las compras que hacía. Entonces, cuando él tenía que pagar y veía los gastos y veía las deudas, se agarraba la cabeza, porque decía, ay, mi esposa gasta mucha plata.
Bueno, lo cierto es que un día Salvador se cansó y dicen que escribió una nota dirigida a los acreedores. A ellos les decía que a partir de ese día él no iba a pagar ninguna de las deudas tomadas por Tiburcia. A partir de hoy no pago más. Se enojó. Esa nota, además, él la publicó en los periódicos de Buenos Aires y todos se enteraron de este problema que tenía con su esposa. Pobre Tiburcia, quedó expuesta frente a toda la sociedad de Buenos Aires este tema. Bueno, ella cuando se entera no se queda atrás, se enojó, por supuesto, y le contesta a su esposo a través de una carta donde le dice que nunca lo va a perdonar por lo que hizo y que nunca más le va a hablar, porque nunca se le va a pasar este enojo que tiene, ¿no? Nunca va a perdonarlo. Por eso, a partir de ese día, ella nunca más le iba a dirigir la palabra a su marido. Y parece que lo cumplió, porque vivieron juntos durante más de 20 años, en la misma casa y bajo el mismo techo, pero nunca más se hablaron. Fueron pasando los años y el primero que falleció fue Salvador. Así que ella recibe parte de esa herencia y es la encargada también de construir la bóveda en homenaje a su marido. Y según dice esta leyenda, ella le pidió al escultor que lo realice, bueno, como había vivido, es decir, muy cómodo, sentado en su sillón, mirando tranquilamente sus campos y siempre protegido por un techo. Por eso, escultura. Y acá los invito a que miren hacia arriba para descubrir arriba de todo una escultura que es de Cronos, ¿sí? Un ser mitológico que representa el tiempo. Por eso allí lo vemos con un reloj de arena sobre su mano que está marcando en este símbolo, ¿no es cierto?, el paso del tiempo y el paso de la vida también. Y Cronos está ubicado sobre esta estructura que es un baldaquino, ¿sí? Que es una especie de techo, ¿no es cierto?, muy bonito, muy ornamentado, y bueno, sería este techo protector del que hablaba la esposa. Bueno, finalmente Tiburcia también pidió que cuando ella falleciera también tuviera su escultura, pero que lo importante era que estas esculturas tenían que estar colocadas representando como ellos habían vivido, es decir, uno mirando para un lado y otro para el otro sin dirigirse la palabra. Así que acá está Salvador. Si ustedes quieren conocer a Tiburcia, que estaba enojadísima, tenemos que ir para el otro lado, porque cuando pasen por el costadito van a ver que estas esculturas de estos esposos están de patas. Y acá nos encontramos finalmente con Tiburcia, que está mirando para el otro lado y que cuenta también la leyenda que disfrutó de esa herencia, que eso le permitió viajar a Europa, que también ella podía hacer grandes festejos en su estancia aquí en Buenos Aires y en Lobos, es una localidad que queda a unos kilómetros de Buenos Aires, así que cuentan que cada año en su cumpleaños hacía grandes festejos y les pagaba el pasaje en ferrocarril a todos sus amigos de Buenos Aires para que pudieran llegar hasta su estancia, que era un palacio francés, y además los mejores cocineros hacían exquisiteces, ¿sí?, para todos esos invitados. Así que podríamos decir que disfrutó muy bien Tiburcia. Y yo siempre digo, me hubiera encantado estar en esas fiestas, ¿no es cierto? Un ratito en esos cumpleaños de Tiburcia debe haber sido muy interesante estar en esas fiestas. Bueno, como les decía, esto no es más que una leyenda. Sin embargo, si uno lo mira, ¿no?, y lo analiza un poquito en el contexto de esos años, bueno, no es tan raro tal vez esto que estamos contando. Y por otro lado, desde lo estético, tiene cierta coherencia que ella esté mirando para este lado, porque sería raro que ella mirara para el otro lado, ¿no?, que los dos miraran para el mismo lado, y tampoco quedó un espacio muy grande como para que Tiburcia tuviera una escultura mucho mayor, ¿no es cierto?, que este busto que estamos viendo. Así que más allá de todas esas diferencias, bueno, ella vivió casi 15 años más que él, ingresó finalmente aquí y están uno al lado del otro. Y esperemos que sin conflictos de por medio, ¿no es cierto?, que ya haya pasado todas las diferencias. Nos vamos a ir por este lado. Vamos a avanzar por aquí. Fíjense cómo este de aquí se abre, ¿no es cierto?, a nuestros ojos. Si uno eleva la mirada, nos encontramos con los ángeles también, que son mensajeros, son intermediarios entre lo terrenal y lo celestial. Aquí vemos un alto relieve de un ángel guía, ¿no es cierto?, un ángel que lleva esas almas hacia la vida eterna. Antiguamente los católicos eran sepultados en las iglesias, ¿no es cierto?, dentro de las iglesias los que eran más prestigiosos,
Luego eso se prohibió por una cuestión de higiene, así es que se considera que muchas familias tradicionales toman esa antigua costumbre y a la hora de construir sus bóvedas lo hacen como iglesias, ¿no es cierto?, como pequeñas capillas. Aquí en este caso nos remite a lo neogótico, fíjense los arcos ojivales, los pináculos, pero si uno hace un recorrido general así con la vista va a ver muchas cúpulas, ¿no?, que nos representan justamente esas construcciones como iglesias. El cementerio fue inicialmente católico y luego a partir de 1863 se habilitó al resto de las religiones. Bien, esto es un monumento histórico nacional, aquí es donde estuvo inicialmente Alfonsín. Este es el Panteón de los Caídos en 1890, por eso hay tantas placas, porque aquí también hay otros presidentes argentinos como Hipólito Yrigoyen y el doctor Arturo Illia, Leandro Alem, que fue el fundador del Partido Radical. Bueno, está próximo a ser restaurado, por eso tiene esta faja aquí. El ingreso es a través de 2 escaleras que están detrás y allí es el monumento que representa a esos caídos que eran jóvenes que hicieron una revolución contra el presidente conservador de aquel momento y bueno, finalmente después de la revolución renuncia Juárez Celman, que era el presidente, pero también muchos jóvenes lamentablemente murieron, por eso se habla de los caídos en esa revolución. Otro grupo escultórico muy bello es fíjense, el mármol de Carrara. Muchos médicos también descansan aquí en este cementerio. Este es el caso del doctor Toribio Ayerza, que fue un médico vasco. Fue el primero que hizo una traqueotomía aquí en nuestro país y junto con Rawson, bueno, colaboró para crear la Cruz Roja Argentina. Así que una obra bellísima, allí acompañado también de un ángel doliente. Aquí este grupo escultórico que simboliza la caridad, ¿no es cierto?, esa generosidad permanente de este médico, muy querido por sus pacientes, por sus colegas, por sus pares, el símbolo de la medicina. Y allí una antorcha hacia abajo, ¿no?, apagada, que nos habla de esa vida que ha terminado. Vamos a seguir otro poquito. Vamos a ir a conocer el sector donde hay bóvedas más grandes, ¿no?, el último sector que se agrega en el siglo XX, donde las familias desplegaron, digamos, mausoleos más grandes en cuanto a metros cuadrados y en cuanto a diseños y esculturas. Bueno, aquí miren, tenemos una seguidilla de ángeles. Ángeles oferentes son los que traen las flores, ¿no es cierto?, como tributo. Aquí también tenemos uno. En este caso, esta bellísima obra es una alegoría de la fe. Ángela Menéndez fue una docente. Estos descansan aquí. También hay muchas docentes y educadores en el cementerio de Recoleta. Bueno, esta es otra representación de Cronos, fíjense, más moderna, si quieren, ¿no? Por ahí también este reloj que marca el paso del tiempo. Les había contado de los vitrales. Bueno, acá a veces desde afuera podemos disfrutar de estos vitrales, bellísimas obras, mucho mármol, también en los interiores, en esos espacios que son como, son altares, ¿no es cierto? Generalmente en el nivel de superficie dentro de estos altares es donde se encuentran los restos de los propietarios y el resto de la familia va ingresando en los niveles inferiores y en los subsuelos. Vamos a avanzar un poquito más por aquí. Esta también es una obra bellísima. Granito gris pulido y granito martelinado, un poquito más atrás, mármol de Carrara. Fíjense aquí esta puerta que bella también, con un diseño de ángeles custodios, ¿no?, que están cuidando, custodiando ese ingreso. Y esta obra bellísima también en bronce, de Arcángel Miguel, ¿no?, que está aquí custodiando también, ¿no?, este ingreso. Una obra muy, muy bella. Vamos a irnos por este lado. Vamos a doblar por acá.
más grande, tiene 50 metros cuadrados totales de superficie con 2 subsuelos. A pesar de eso, fíjense que es muy sobria, ¿no es cierto?, exteriormente. Muchas veces, si bien son sobrias exteriormente, bueno, guardan elementos muy valiosos en el interior. Muchas veces mosaicos, mucho mármol de Carrara, esculturas. Muchas veces esas esculturas eran traídas desde Europa en los barcos y se colocaban aquí. Así que bueno, las familias realmente invertían mucho dinero en esta construcción. Por este lado. Dentro de la simbología también, ahí también podemos ver algo muy interesante. Otro elemento artístico que tiene aquí el cementerio son las estelas funerarias o las placas, ¿no? Hay muchas aquí, un gran desarrollo. Y muchas de ellas empiezan a adquirir también una volumetría, podríamos decir, porque muchas tienen alto relieve, como en este caso, ¿no? O allí, que además tienen mucha simbología también. Muchas hechas por las familias en homenaje a sus familiares fallecidos, y también las placas nos permiten saber, en algunos casos, cuando no es alguien tan conocido, bueno, si fue un educador, porque muchas son en homenaje tal vez de sus alumnos, o si fue un industrial de sus empleados. Entonces es muy interesante también los textos de estos lugares, si fue alguien que tuvo un cargo político, bueno, a través de las distintas instituciones donde participó, más allá de los textos, también lo que decíamos, ¿no? Desde lo artístico, el valor que tienen, y grandes escultores se dedicaban a hacer estas placas y estas estelas funerarias. Y dentro de la simbología, por ejemplo, fíjense aquí, ¿cierto? Tenemos mucha simbología, mucha decoración, la hoja de palma, que es el triunfo de la vida eterna sobre la muerte, ¿no? Eso es lo que significa. Y el recuerdo también está dado a través de las coronas. La corona, eso es lo que simboliza, ¿no? Es el recuerdo a quien ha fallecido, esa memoria eterna a la persona fallecida. Aquí tenemos las antorchas también, que cuando no están apagadas están iluminando esa vida eterna. Eso es lo que simboliza. Y aquí también esas guirnaldas, donde tenemos esas flores que son un tributo a quien falleció. Las puertas son bellísimas también, un gran trabajo. Las familias hoy en día tienen la posibilidad, si no desean permanecer más con la bóveda o con el mausoleo, pueden venderlas, pueden transferirlas o venderlas. Es el caso de esta que está allí, está cercada porque están trabajando en la restauración. Porque es muy importante lo siguiente, el que compra una bóveda hoy en día, ya no hay más espacios para seguir construyendo nuevas bóvedas. El cementerio tiene 5,5 hectáreas de superficie, ya no hay más espacio libre. La posibilidad es de comprar una a través de alguna venta, de alguna que esté construida, obviamente. Pero lo que uno no puede hacer es demolerla y construir algo nuevo. Esto es un área histórica, por lo tanto la idea es preservar este patrimonio. Hay que restaurar los exteriores y si hay que hacer alguna modificación puede hacerse en los interiores, pero las fachadas deben permanecer igual. Es una forma de preservar el patrimonio. Dentro de esas hay más de 4.800 bóvedas construidas aquí, ¿eh? De esa cantidad, más de 80 son monumentos históricos nacionales, muchos de ellos nosotros los estuvimos viendo en este recorrido. Este es uno de ellos. Fíjense que arriba tenemos 3 banderas, ¿no? Uruguay, Brasil, Argentina. Uruguay, Argentina, Brasil, en ese orden. Y allí se habla de los guerreros del Paraguay. En realidad se hace mención de la guerra de la Triple Alianza, que se llevó adelante entre 1865 y 1870. Estos 3 países, Argentina, Brasil y Uruguay, se unieron contra Paraguay, ¿no es cierto?, en esa guerra. Una guerra muy desigual, la guerra nunca, además, es un buen camino. Lo cierto es que a lo largo de esos 5 años, bueno, fue devastadora para todos los países, pero especialmente para Paraguay, que termina en una situación muy crítica desde lo político, desde lo económico y desde lo social, porque prácticamente se había quedado sin población masculina, ¿no es cierto? Niños de 11 años, los últimos tiempos de la guerra iban también al combate, así que fue muy importante también el trabajo de las mujeres para recuperar, ¿no es cierto?, el país. Bueno, aquí se homenajea y aquí descansan estos guerreros del Paraguay, en realidad de estos 3 países, y
Estas dos esculturas están representando justamente a dos de esos regimientos que participaron. Entre quienes descansan aquí está Cándido López, que fue un pintor argentino, un joven pintor que se alistó en la guerra. Él sufre una herida muy grave en su mano, se le amputan el brazo hasta el codo, justamente el derecho con el cual pintaba, así que a partir de ese momento él queda inválido y años después reeduca su mano izquierda y comienza a pintar nuevamente. Y gracias a eso nos dejó un legado muy importante de cuadros que representan esa guerra. Cuadros muy grandes, apaisados, con imágenes pequeñas pero con mucho detalle, bueno, que es una gran fuente historiográfica, ¿no? Desde el arte, este apoyo a la historia. Así que gran parte de esa colección está en el Museo de Bellas Artes, aquí en Recoleta, que es un lugar muy lindo si quieren visitar, la entrada es gratuita, así que también los dejo como idea. Bueno, y aquí muy cerquita, fíjense esta obra bellísima de una familia de inmigrantes, y acá Argentina recibió mucha inmigración, especialmente de italianos, como en el caso de los Devoto, que fueron 4 hermanos muy exitosos. Tomás fue el menor de esos 4 hermanos. Bueno, y aquí lo que vemos es un arco de triunfo, así es como él construyó este mausoleo bellísimo en mármol. Arriba vemos una mujer que trae una ofrenda floral. La estructura allí es simbólica, se ingresa en realidad por una puerta lateral a este sector, y los niños que están a ambos lados simbolizan la abundancia. Es una manera de representar justamente a esa riqueza y sobre todo ese éxito que tuvieron permanentemente en todo lo que emprendieron los hermanos de Devoto. Así que una obra muy muy bella. Aquí también descansa otro presidente, Roque Sáenz Peña, por eso hay muchas placas, ¿no es cierto?, en reconocimiento. Bueno, durante su gestión se sancionó la ley Sáenz Peña, que nos dio la posibilidad del voto secreto, obligatorio y universal, así que fue lo que terminó con el fraude electoral. Fue un paso muy importante en la posibilidad de elegir a nuestros representantes. Otro presidente por aquí, el doctor Nicolás Avellaneda. Vemos una imagen de una doliente que está pisando una espada, porque se considera que su presidencia fue una época de pacificación, ¿no? Terminar ya con esos desencuentros entre unitarios y federales, Buenos Aires y las provincias, así que bueno, eso es lo que estaría simbolizando justamente esa imagen. Durante su gestión, entre muchas cosas, se dio impulso a la educación, a los ferrocarriles, a la inmigración, porque justamente durante su presidencia se sanciona la ley de inmigración, así que también le dio un impulso muy importante a la llegada de inmigrantes a nuestro país. Para ir a visitar o para ir a conocer una de las bóvedas más visitadas del cementerio de Recoleta, que es la bóveda de la familia Duarte. Estamos chegando no túmulo de Evita Peron, que faleceu em 26 de julho de 1952 e veio a descansar aqui nesse túmulo no ano de 1976, quando o governo realmente decidiu entregar o seu corpo à sua família para que Evita pudesse descansar em paz. Sí, pero pásale aquí. ¿Sí puedo? Bueno, vamos a entrar acá. Bueno, llegamos justo en un momento en que están haciendo limpieza del sector. Vamos a ubicarnos por acá.
Bueno, llegamos a la bóveda de la familia Duarte. Aquí descansa Evita, María Eva Duarte de Perón. Justo llegamos en un momento en que están haciendo limpieza. Acá había muchas ofrendas florales, porque el 26 de julio se conmemoró un nuevo aniversario de la muerte de Evita. Ese día hubo muchos actos conmemorativos aquí de distintas instituciones y de sindicatos, y entonces hasta hoy estuvieron aquí varios de estos grupos de ofrendas florales, lo mismo que en la puerta. Habitualmente en cualquier momento del año que uno venga, siempre la puerta de la bóveda de la familia Duarte, donde se encuentra Evita, siempre tiene flores. Bueno, estos días más, por esto que les conté, bueno, justo llegamos en un momento en que está desprolijo porque justo están limpiando. Pero bueno, decir entonces que desde el año 1976 Eva está en este lugar, Eva Duarte, María Eva Duarte de Perón. No sé si todos la ubican, ¿no es cierto? Fue primera dama de la República Argentina, esposa de Juan Domingo Perón, que fue presidente constitucional de la Argentina, y que si bien ella no ocupó un cargo político durante el gobierno, sí representó a alguien muy importante desde su función social, ¿no es cierto?, de su trabajo social a través de su fundación Eva Perón. Lo cierto es que Evita muere en realidad en 1952, sin embargo sus restos ingresan aquí en 1976. La bóveda ya existía, había sido comprada, adquirida por el mayor Arrieta, así que era un cuñado de Evita, casado con Elisa, una de las hermanas mayores. Cuando muere el mayor Arrieta, entonces la bóveda queda a nombre de la hermana mayor, y la idea de tener esta bóveda no era para que contuviera los restos de Evita, sino los de su familia. Nunca se pensó que Evita iba a estar acá. En realidad esto se constituyó para la madre, las hermanas, en realidad ese era el objetivo inicial. Algo sucedió en esos 24 años que determinó que finalmente los restos estuvieran en este lugar. Así que recordar que Eva va a ser velada durante 14 días, y así lo decretó el presidente en el momento de su fallecimiento. Su cuerpo fue preservado a través de un tratamiento que se llama parafinamiento, lo hizo un médico español, el doctor Pedro Ara, que le permitió transcurrir esos 16 días, más allá de que luego el doctor Ara estuvo... Bueno, entonces les contaba que en ese momento, finalmente después de esos 16 días, los restos van a quedar en la CGT, que era el edificio de la Confederación General del Trabajo. Allí estuvieron hasta que en el año 55 se produce un golpe de Estado. A partir de ese momento Perón es derrocado, se proscribe al peronismo y el cuerpo de Evita desaparece luego de la CGT donde se encontraba. Durante muchos años no se supo nada sobre el paradero de su cuerpo. Hoy en día sabemos que una vez que fue retirado estuvo en distintos lugares de Buenos Aires, estuvo oculto el cuerpo hasta que fue retirado de la Argentina por las autoridades de ese momento bajo un nombre falso. ¿Sí? Bajo el nombre de María Maggi de Magistris se retiró el cuerpo, se llevó a Italia, estuvo allí sepultada bajo ese nombre en el cementerio mayor de Milán, y recién fue entregado a Perón 14 años después, en 1971. En ese momento Perón lo recibe, él estaba exiliado en Madrid, en España. En ese momento Eva queda entonces allí, en el lugar donde estaba Perón, y recién va a volver a la Argentina su cuerpo en el año 1974. En ese momento los restos vuelven, porque Perón ya también había fallecido, y entonces los dos son ingresados a la Quinta Presidencial, a la capilla de la Quinta Presidencial de Olivos, donde estuvieron 2 años. 2 años después, un nuevo golpe de Estado aquí en la Argentina determina que esos cuerpos deben ser retirados de la Quinta Presidencial y tienen que ser restituidos a sus familias. Así que ese es el momento en que finalmente los restos de Evita ingresan aquí, en el segundo subsuelo a 5 metros, donde también descansa junto con su familia, ¿no? En otros niveles están su hermano Juan, que fue secretario privado de Perón, está también su madre, sus hermanas, sus cuñados, descansan finalmente aquí. Aqui é Denise de Fonseca e esse é o Mapa Mistério.